Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de geometría en la cual trataremos el criterio lado para la semejanza de triángulos. El criterio establece que dos triángulos son semejantes cuando sus tres lados homólogos son proporcionales. Consideremos este par de triángulos A, B, C y A', B', C'. Y vamos a suponer que sus lados son proporcionales. ¿Qué significa? Sus lados homólogos. Que el lado AB, la medida del lado AB sobre la medida de su homólogo A'B' será igual a la medida del lado BC sobre su homólogo, que sería la medida del lado B'C', y a su vez igual a la medida del lado CA sobre la medida de su lado homólogo, o sea, la medida del lado C'A'. Repito, estas igualdades significan que los lados homólogos son proporcionales. Dibujemos sobre el lado. Tomemos con el compás, vamos a trasladar esta distancia sobre el lado CA. Si tomamos con el compás una abertura y venimos acá, hacemos centro en C, se me va a determinar un punto, llamémosle punto D. Eso me garantiza que la distancia de C'A' será igual a la distancia de C a D. Por este punto D tracemos una recta L que sea paralela al segmento AB. Una recta L que sea paralela al segmento AB. Esta recta L va a cortar al lado BC en un punto llamado E. Por el axioma fundamental de la semejanza de triángulos, se tiene que el triángulo DS será semejante al triángulo ABC. Por el axioma fundamental de la semejanza de triángulos. Y si este par de triángulos son semejantes, se tienen que sus lados son proporcionales. Es decir, que el lado AB sobre su homólogo, el pequeño, sería el lado DE, será igual al lado BC sobre su homólogo en el pequeño, que sería el lado EC, y a su vez igual al lado CA sobre su homólogo en el triángulo pequeño, que sería el lado CD. Además, por hipótesis se tienen estas igualdades, que AB sobre A'B' es igual a BC sobre B'C' igual a CA sobre C'A'. Repito, por hipótesis, eso es un supuesto del teorema. Pero sabemos que CD mide lo mismo que A'C', por construcción, porque hicimos una traslación de esta distancia sobre el lado AC. Bien, si estas dos distancias son iguales, estas dos fracciones son iguales. Van a ser iguales estas dos fracciones porque tienen el mismo numerador, idéntico, y los denominadores son iguales, porque estamos demostrando que CD es igual a C'A'. Bien, pero CA sobre CD es esta expresión que está acá, que a su vez es igual a todas estas dos. Y CA sobre C'A' es esta expresión que tenemos acá en la parte superior, que a su vez es igual a esta. ¿Qué concluimos entonces? Que si estas dos fracciones son iguales, entonces las primeras fracciones son iguales. Todas son iguales entre sí realmente. En particular, AB sobre D será igual a AB sobre A'B'. Y la segunda expresión
BC sobre EC será igual a la segunda fracción acá, o sea, ABC sobre B'C'. De estas igualdades se deduce que, como en esta primera igualdad, en esta primera proporción, los numeradores son iguales, idénticos, para que la igualdad se dé, necesariamente los denominadores tienen que ser iguales. O sea, DE debe ser igual a A'B'. De manera análoga, para que esta proporción se dé, esta igualdad de estas dos fracciones, cuyo numerador es idéntico, para que la igualdad se dé, los denominadores deben ser iguales. O sea que el denominador S debe ser igual al denominador B'C'. ¿Qué hemos probado entonces? Que el lado DE es igual al lado A'B', y que el lado S es igual al lado B'C', y el lado CD era igual al lado C'A' por construcción. Por lo tanto, estos dos triángulos, los lados son congruentes, los lados homólogos son congruentes. De acá congruente con este de acá con el segundo, Entonces, por el criterio lado, para la congruencia de triángulos, se tiene que el triángulo A'B''C' es congruente con el triángulo DS. Pero si el triángulo A'B''C' es congruente con el triángulo DS y el triángulo DS es semejante con el triángulo ABC, se concluye que el triángulo A'B''C' será semejante con el triángulo ABC. Conclusión: si tengo dos triángulos y se sabe que los lados homólogos son proporcionales, con eso es suficiente para concluir que el par de triángulos son semejantes. Bien, con esto terminamos esta clase. Les agradezco la atención prestada. Los invito a suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y compartir el video. Muchas gracias.